suceden que uno dice, ¿qué está pasando? Pero bueno, ya estamos aquí. Bueno, pues nos da mucho gusto hoy estar aquí en Edicciones con Eduardo Bernasconi. Eduardo practica el psicoanálisis en Buenos Aires, es miembro de la École Lacanienne de Psychanalyse y tiene un espacio bien interesante que se llama Andamiajes Lacanianos. Y es un espacio donde trabajan muchísimo Deleuze y Guattari desde hace algún tiempo. Y además, pues vimos esta charla que diste en la plataforma de Yoica, donde tratabas de responder a esta pregunta de por qué leer el antiedipo hoy en día, ¿no? Los que nos dedicamos sobre todo al psicoanálisis, ¿por qué sería importante? Y como nosotros tuvimos esta otra actividad hace unos meses, donde estuvo también invitado Gonzalo Perkovich y estuvimos platicando sobre, y bueno, la actividad se llamaba ¿Y qué con las máquinas? Con la máquina de Les Guattari, un poco ahí provocadoramente tratando de traer de nuevo esa pregunta, ¿no? De qué, y creo que lo que planteamos con Fer era cómo tomar cabalmente y de manera seria lo que plantean Deleuze y Guattari, que creo que pensábamos pues con Fer que no se ha realmente tomado y explorado cabalmente las consecuencias, ¿no? De estos planteamientos, de estas críticas, que desde mi punto de vista no son menores, son realmente críticas bastante fuertes y que creo que son productivas, que dan pauta realmente para, para mantener viva la práctica psicoanalítica, para replantearse lo que uno hace, en fin, ¿no? Entonces, bueno, con con eso en la mira, pues, quisimos invitarte hoy y como decías, para platicar, a modo de charla, pues, también, con otros que están aquí acompañándonos, un poco alrededor de estas cuestiones. Y a mí me gustaría introducir una cosa de principio, a ver tú qué piensas, ¿no? Este planteamiento de lo maquínico o de la máquina que mencionaba hace rato. Digo, porque hay todo este otro costado de la modernidad y la ilustración, el desarrollo de la técnica, esa discusión que dentro incluso de la filosofía ha sido muy amplia y que hoy vemos, ¿no? Cómo estamos llevados a un mundo donde la realidad de la robótica y de los dispositivos y todo eso va a un ritmo vertiginoso, ¿no? Pero lo que se refiere en Deleuze y Guattari me parece que es algo un poquito distinto, a lo mejor no, vamos a platicar sobre eso, ¿no? O sea, como que, ¿en qué sentido plantean esto de la máquina? Porque tú ahí en tu plática te centraste en una parte muy interesante, ¿no? Que es cómo plantear, por ejemplo, cómo darle lugar a esto que dicen cuando plantean que se trata de conexiones, ¿no? Que una máquina conecta flujos, permite flujos o los disrumpe también, ¿no? Y ahí planteabas el tema de el seno, ¿no? De la madre y el bebé, la boca del bebé en ese encuentro, ese encuentro, digamos, tan primigenio, por decirle así. Pero creo que eso da pauta para plantearlo de otra manera, ¿no? No como el seno como una parte, sino como el seno conectado con la boca, y eso entonces como reconfigura, me parece, esta idea del todo y las partes, y un poco para contrastar también el tema del cuerpo sin órganos, que también es uno de los conceptos, me parece a mí, más complejos en el antiedipo, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que de entrada me gustaría este, lanzar eso en la mesa, ¿no? A ver, ¿tú qué piensas, Eduardo? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, Elena, Fernando. De vez en cuando con Fernando nosotros nos conectamos y compartimos ideas, pensamientos, cuestiones que hacen, entre comillas, el psicoanálisis. Pongo entre comillas porque cada vez me voy como perdiendo dónde empieza el psicoanálisis, dónde termina. Puedo responder el campo psicoanalítico, el inconsciente, la transferencia, la repetición, la intuición, pero es como que voy pensando que el psicoanálisis no está escrito en acero inoxidable y entonces es inalterable.
creo que se va como derritiendo, hay que repensar, como decía José Atal, cada concepto, bueno, lo mismo Lacan, ¿no? Los conceptos no son de para siempre, los términos. Entonces, me parece interesante para nuestra práctica que permanentemente nos desterritorializa, porque cada analizante que viene nos pone en el brete de no saber qué responder, de tener que construir, de tener que maquinar, porque el mismo analizante es una máquina cuando empieza a hablar. Entonces, la pregunta tuya, no sé si la voy a poder responder en términos de precisión, pero sí de cómo me fue llegando a mí la noción de máquina. Prefiero más como un testimonio, como quien ha hecho un viaje y dice, mira, les voy a contar, para llegar a París, llegas a Charles de Gaulle, tomás después la nave, después el tren, el viaje que uno haría, ¿no? En principio me parece que la noción de máquina tiene, como en Guattari Deleuze, una suerte de provocación o de jugar contra la noción de estructura. Es decir, que es una manera de salirse de esa idea de Lacan, al principio, porque yo creo que después Lacan también salió. Mira, ahí está Jesús, perdón, Calumniano nos preguntaba, bueno, pero ¿qué pasó en el después? ¿Cómo se siguió? Creo que Lacan efectivamente luego salió de esa noción de estructura. Pero en estos tiempos, años 70, que es cuando más o menos tenemos que fechar el Antiedipo, que siempre olvidamos el subtítulo, ¿no? Capitalismo y esquizofrenia. Y si tengo tiempo me voy a referir a la I esquizofrenia, porque no está separado. ¿Sí? El punto está incluido, como el vel del fantasma, digamos, está junto a él. Entonces la noción de máquina viene digamos, a intentar desmontar la noción de estructura, puesto que la estructura estructura algo, y que por más que sus combinatorias puedan ser ilimitadas, lo son dentro de una estructura. Así que cuando uno enseñaba en su momento Lacan, hablaba de la estructura y de lo estructurado. Y eso permitía alguna vez, alguien me dice que se escucha confuso. ¿Están escuchando bien? ¿Elena? Quizás si te acercas un poquito más, porque yo lo que No, escucho si es más no, bien alejado el audio. si no me voy a poner auriculares y me dicen si mejora. Okay. ¿Así escuchan mejor? Pues yo estaba escuchando bien. Sí, sí. Bueno, me dicen si no, porque así ya no me tengo que acercar. Entonces les decía que... ¿Va? Bien, bien. No, todo Sí, bien. ok. Entonces les decía que la noción de máquina me parece que abre a algo que no queda nunca jamás estructurado y que se acompaña de la noción de flujos. Entonces tenemos máquinas, tenemos flujos, que se conectan, máquinas que a su vez se conectan con otras máquinas, que producen cortes, que producen conexiones, que continúan, descontinúan. Y a mí esa noción de máquina me pareció muy fértil, porque se aproximaba bastante a la noción de pulsión. Muchas veces yo encontraba la lectura del Antiedipo, que es muy compleja. Uno se hunde en el Antiedipo, uno se ahoga en el Antiedipo. Es meterse en el mar. Como decía en la conversación de Joy, uno se mete en el mar y uno no sabe cuándo va a salir. El mismo libro es una máquina. Está construido de manera maquinal. Deleuze y Guattari a su vez son dos máquinas. Y entonces hacen eso, maquinar. Ahora, no son máquinas mecánicas, no tiene que ver con la mecánica. No apunta a algo del orden de la mecánica, sino de la maquinación. Entonces tendríamos máquina, flujo, proceso, esquizo. Es decir, esa es la línea, como si fueran flujos que permanentemente se derraman, que permanentemente intentan buscar líneas de fuga. Bueno, para Deleuze y Guattari, y esto es algo que puedo señalar ahora, me parece, el capitalismo y lo que sería el proceso esquizo tienen un origen común. A mí me costó mucho entender esto, porque yo los ponía como en oposición. Por un lado el capitalismo, por otro lado el proceso esquizo, no la entidad clínica esquizofrénica. El proceso que no cesa, que avanza, que avanza. Pero ¿y por qué tienen un origen común?
Porque el capitalismo retomó esos flujos que derramaban en lo que sería, digamos, el posfeudalismo, todas las cuestiones históricas, y los codificó. Pero tiene su origen también en esos flujos que se escapaban y que supo el capitalismo, como todo, como veíamos el miércoles pasado en andamiajes, codificarlos, fijarlos y ponerlos en un polo, hacer de ellos stock, para ponerlo en un término, estoquearlos. El proceso esquizo toma esos flujos, es esos flujos, pero son flujos que se siguen derramando. De allí que se separan. Se juntan en este, si quieren, origen común, por así decir, pero se separan en cuanto que siguen derramando, y siguen derramando, y siguen derramando. Y ahí tendríamos dos polos. Un polo paranoico, para dejar ya la palabra capitalismo, porque se junta, y un polo esquizofrénico que se derrama, que se derrama, que se derrama. Piensen allí en la noción de máquina, ayudados quizás, a mí me ayuda, la noción de pulsión. ¿Por qué Freud tiene que distinguir pulsión distinto? Porque el instinto es una fuerza que cobra, digamos, su intensidad, llega a su objeto y decae. A contrario sensu, la pulsión es una fuerza constante. Bueno, a mí la noción de máquina se me acerca mucho a esa construcción del aparato anímico, por así decir, transitoriamente, que piensa Freud. Una fuerza que sigue, que sigue, que sigue, que no cese, que no cese, que no cese, que no cese. Entonces, frente a tu pregunta, Elena, que no sé si la respondo, pero trato como en las bochas de arrimar el bochín a un diálogo, esas máquinas tienen esta virtud de producir continuamente conexiones con otras máquinas al infinito. Es casi una lectura espinosista, si ustedes lo piensan. Es algo, serían cuerpos transfinitos, que, bueno, luego llegaremos a la noción de rizoma, que es lo que permitiría pasar de Antiedipo a 1000 mesetas, por lo menos en la lectura que yo hago. Pero esas máquinas, esas micro máquinas, si se quiere, inconscientes, no cesan nunca de producir máquinas y de producir producción, que a su vez producen máquinas, y que no tienen una dirección preestablecida, sino que en el mismo devenir van produciendo esa misma línea. Esta pequeña comprensión que voy a compartir con ustedes, yo la tuve casi como una pequeña epifanía con una de mis nietas. Porque estábamos en el club, y ella tiene 4 años, 3 y pico, va para 4. Y ella quería ir a un lugar del club. Y me llevaba del dedo. Y en un momento yo le digo, pero pará, ¿a dónde querés ir? ¿Para qué querés ir ahí? Porque ya se acababa el club. Y me mira y me dice, Abu, no sé, quiero ir. Es puro movimiento. Tiene una direccionalidad, si se quiere, pero no sigue un camino. Y en ese efecto de ir, desterritorializa cualquier codificación. Entonces tenemos máquinas, tenemos flujos, tenemos devenires. Esto es lo que para mí le da tanta fuerza a esa noción de máquina. Podría, si me permiten, y ya me callo para compartir, ¿no?, hacer una línea imaginaria y llegar a, no sé, el seminario de Lacan, los fundamentos del psicoanálisis. ¿No es allí donde él habla del penar en demasía, el jode mal? Ese penar en demasía es esa fuerza que uno observa a veces en los analizantes, que siguen en su sufrimiento y siguen, y siguen, y siguen. Que dicen, me maquina la cabeza. Bueno, esas máquinas. Creo que lo que a mí me aportó la noción de máquina es esto. Que luego, por supuesto, devendrá en agenciamiento maquínico de deseo, agenciamiento discursivo, que es como que se va también transformando la misma noción de máquina. Pero prima facie, cuando yo lo leí en el Antiedipo, cuando lo leí por primera vez, me impactó con esa fuerza. Porque hay como cantidad de máquinas también planteadas ahí, digamos, ¿no? No solamente Sí, máquinas deseantes, sí, hay sí. como máquinas capitalistas, máquina, o sea, hay Hay, cantidad, ¿no? claro, en cantidad de máquinas, es al infinito, máquinas célibes. Por ejemplo, para mi sorpresa, el último libro de Georges-Henri Mélenot, que es La instancia de la letra de Lacan,
el Giro, del 71, está en francés, creo que va a estar en castellano en poco tiempo, habla de las máquinas célibes, por ejemplo, las máquinas solteras, porque está en debate cómo traducir, sí, claro. ¿no? Sí. Bueno, nosotros los psicoanalistas debatimos todo, las palabras, es mejor soltero, si es mejor célibe, etcétera, etcétera. Es fértil. Bueno, ahí hay otra máquina también de debate. Claro. Entonces, ¿qué producen las máquinas? Que es lo que a mí me parece interesante. Efectos, derrames. Sobre todo, a mí me parece importante la noción de derrame. Mm. Se derrama sobre el socio, se derrama, como no se lo puede contener. Doctor, le traigo a este chico porque no sé qué hacer con él. Claro. Haga usted algo con él. Se derrama. El docente en la escuela, no sabemos qué hacer con este pibe. Se nos escapa, se va. Porque fíjate que además a mí ahí creo que va muy de la mano, ya centrándonos en la noción de máquina deseante, ¿no? Que creo que es ahí uno de los puntos más álgidos de discusión sobre justamente el tema del deseo, ¿no? Que ellos Absolutamente. plantearían que el deseo no estaría colocado en el sentido de o concebido en relación a la falta o a la ausencia. Hay una gran crítica de eso, ¿no? Diciendo el deseo se ha convertido en un término que ustedes ya idolatran, ¿no? Dicen los psicoanalistas como los grandes creyentes en el deseo, ¿no? Parecen, incluso llegan a decir, Guattari creo que es el que dice algo así como, son como sacerdotes, ¿no? Así de radicales son, ¿no? Sí. Y entonces ahí está este punto que yo creo que más de uno de nosotros ha discutido en distintos lugares, ¿no? Como que eh, cómo concebir esta noción más bien de deseo como producción, ¿no? No en el sentido negativo. A mí una pista algo que me ha hecho pensar, pues, es esta otra crítica que también está ahí en el Antiedipo, donde lo que dicen es que lo que ha sucedido es que el objeto A, que es la gran producción lacaniana y que podría pensar, que podría dar pauta para pensar también lo maquínico en Lacan en ese sentido, ¿no? Queda, sin embargo, de nuevo atrapado en la representación, ¿no? Y entonces ahí ya como esa producción que permitiría otra cosa, se cae, ¿no? Y lo digo en relación a otra frase, y ya aquí me detengo, que también está en los papeles estos del Antiedipo, los escritos para el Antiedipo, donde dicen, las máquinas deseantes producen tiempo. Y me pareció fascinante, ¿no? Bueno, los escritos, pues, bueno, voy a tratar de ver cómo puedo decir algo de cada una de las cosas que fuiste diciendo. Los escritos para el Entedipo es una compilación que ha hecho Fernando. Esa compilación él hace a partir de, digamos, que se decía quién escribió el Entedipo. Y claro, el doctor Deleuze, que Guattari decía que a él no le gustaba escribir, que prefería hablar, que lo suyo era una cuestión militante, él es un militante de izquierda, acostumbrado a los grupos, al debate. Entonces, es como que Deleuze le dice, ¿por qué no escribimos algo? Bueno, siempre hubo como una suerte de idea que el escritor, la mano, fue la mano de Gilles Deleuze, que ya estaba ciertamente consagrado como una persona en Francia importante, ya se había hecho un nombre. Esto viene después de lógica del sentido. Eduardo, ¿Para creo que qué? no se te escucha muy bien. A Sí, ver a ver. ahora. ¿Así está mejor? Ahí está mejor. Sí, ¿Sí? sí, Entonces me saco el micrófono. sí, Me mejor. acerco así. Sí. Decía entonces que esa compilación que hace Stéphane Nadeau es para mostrarnos a quienes nos gusta ver el Antiedipo, cuántas cartas había enviado Guattari a Deleuze. Y todo ese libro, que tiene un montón de páginas, no me acuerdo si son 300 o quizás más, son las cartas que le va mandando. Y allí voy, Elena, un poco a lo que vos decías. En una de esas cartas, Guattari propone llamar al objeto A de Lacan objeto A máquina. Y dice, es un objeto máquina. Claro, impacta escuchar eso.
Pero sin embargo, me parece que el objeto A en Lacan es una máquina. Digamos, la audacia de Lacan, su invención. Quizás dicen, el mismo Lacan decía, mi único invento, el objeto pequeño A, puesto en los 4 discursos. Hace poquito vengo de una intervención que hice en Ranzano, a propósito del lazo social, de los comunes inapropiables, y si había en Lacan cierta cuestión orientada a lo social, o no. ¿Sí? Yo seguí un texto de Alush que se llama El sexo del amo, donde hay un capítulo donde Alush hace esta pregunta, en broma, pero como es Alush, ¿hay un costado sociológico en Lacan? Bueno, cuando uno ve el objeto apuesto en ese lugar de agente, es una máquina, porque desterritorializa. Es el reverso del discurso del amo. Enseñábamos en alguna época que el discurso analítico hacía caer el S1, el significante amo. Bueno, yo creo que ahí se encuentra una lectura donde uno puede ver que a partir del objeto A, la noción de estructura de Lacan cae. ¿Dónde queda? ¿Dónde está? Como ya uno no encuentra en Lacan eso. Pero como antes vos me decías la cuestión del deseo, cuando hablamos de máquina y hacemos caer la idea de estructura, junto con la idea de estructura cae la idea de falta, como causa. Era la falta lo que producía el deseo. Es la estructura que tenía en su interior una falta que permitía el juego. No era cualquier estructura, no era la estructura del estructuralismo, pero venía de allí. El mismo Lacan, cuando se publican los escritos en México, y que la primera publicación era escritos, creo que habían publicado como lectura estructuralista de Freud, y Lacan monta en cólera, saquen eso. O sea, Lacan no es un estructuralista. Esta es otra cosa a contar también. Mucha crítica del antiedipo, si bien apunta a Lacan no es el destinatario. Los destinatarios son los lacanianos. Si bien apuntan a Freud no es el destinatario. O no lo es directamente, únicamente. Los freudianos, aquellos que han hecho el relato y lo han envasado de una forma tal que lo volvieron religión. Entonces, claro, en la noción estructural, la falta es lo que permitía pensar el deseo, y a partir de allí, las estructuras clínicas, posicionadas según esa falta, con mecanismos propios digamos, de armado, ya sea la represión, ya sea la represión, ya sea la renegación. La noción de estructura permitía armar una psicopatología, neurosis, psicosis, perversión. Ahora, ¿qué ocurre? A partir de la noción de máquina y de la caída de la noción de estructura, ya no hay ni siquiera una psicopatología psicoanalítica, es que no hay más psicopatología. Y hay una respuesta en una revista que dirigía Guattari, que llevaba por título 3.000 millones de perversos. Familiar de perversos. O sea, todos somos perversos, todos somos degenerados. Se cae la idea de cualquier tipo de agrupación o de tipología respecto de cómo uno se posicione frente a esa falta. Y ya me callo, pero porque es como un efecto dominó. Se me cae la estructura, se me cae la falta, se me cae el falo, se me cae el fantasma. ¿Quieren que siga? Se me cae la interpretación. Claro. Es una demolición. Y uno como psicoanalista dice, ¿y ahora de qué me agarro? Porque el otro cuadrito venía más o menos bien. Acá me dice Patricia algo. Hola Eduardo, ¿te acuerdas que Lacan decía que el antiedipo lo había escrito él? Bueno, después vamos a eso. Bueno, hay toda una historia también con esta cuestión. Pero, siguiendo con esta línea, entonces, se va cayendo todo aquello que nos permitió en algún momento hacer pie. Había una propaganda acá en Argentina de alguien que estaba pintando arriba de un banquito. Un banquito alto, de 1,5 metros. Y pasa un gracioso y le pateó el banquito. Y entonces el hombre dice, ¿y ahora de qué me agarro? Y le contesta, del pincel. Bueno, después del antiedipo, nos tenemos que agarrar del pincel.
porque todas esas, digamos, esas lecturas estructuralistas que permitían entender dos dimensiones clínicas, por ejemplo, decía Miller, síntomas y fantasmas, uno decía, entendí. Bueno, la verdad que cuando entendemos nos tenemos que preocupar. Y ahí ve la representación. También cae la idea de representación, puesto que la representación para Deleuze y Guattari, sobre todo para Deleuze, detiene el flujo. También cae la idea de un inconsciente estructurado como un lenguaje, puesto que el inconsciente para Deleuze y Guattari no habla, no dice nada, por ende no hay nada que interpretar. Ellos dicen con claridad meridiana, la propuesta del esquizoanálisis es, ¿y tus máquinas con qué se conectan? Claro. Esta es una pregunta, y con eso, esta es la cuestión. ¿Cómo marchas en tu vida? Y de allí les digo, Antidipo se ponen como con una ametralladora a disparar contra todo lo que se mueva del ámbito del psicoanálisis. Y Elena hasta es más duro de lo que vos dijiste. Llegan a decir, váyanse a la mierda, psicoanalistas. Llegan a decir, por ejemplo, Deleuze en algún curso en Banzan, llega a decir, los analistas no dejan hablar a sus pacientes. Y puedo seguir porque me voy. Sí, claro. La noción de Edipo, del complejo de Edipo, es un freno al deseo. Es un límite. Llegan a hablar del tampón edípico. Claro. Yo creo que digamos, un flujo detenido por un tampón, bueno, ese es el Edipo. Un sistema de reducción que hace pasar de un plano molecular transfinito a un plano molar finito. Y que va reduciendo todas esa revolución molecular que plantea Guattari, lo va reduciendo a 4 elementos, y se puede a 3, y se puede a 2, y se puede a 0. Prácticamente lo ven como una línea de muerte al Edipo. Claro, porque además en algún momento dicen algo así como, es que el Edipo ya existía, ¿no? O sea, el psicoanálisis no descubre nada, eso ya existía, más bien el tema es por qué lo reivindica y por qué lo sostiene, ¿no? Yo quería preguntarte algo, Eduardo. Se me va esto. Un instante nada más, Fernando, por lo que dijo Elena recién. Exactamente, ellos piensan que el psicoanálisis logró terminar la empresa que la psiquiatría no pudo terminar. Esto es de una fuerza que la verdad dan ganas de pegarles. Ellos dicen que el psicoanálisis, lejos de ser una empresa de liberación, empezó como tal, pero escudada en eso terminó haciendo lo que no pudo la psiquiatría, silenciar el deseo. Que el deseo ya no sea algo militante, limitarle una sexualidad, si se quiere, edípica. Y lo dicen así, ¿eh? Sí, sí. A partir de ahora no sos un revolucionario que quiere cambiar un sistema. Te querés coger a mamá. Y querés matar a papá. Perdón, Fernando. No, te estaba escuchando con mucho interés. A ver si podríamos, quiero negociar contigo en este sentido, a ver si podemos hacer máquina. Porque acuerdo que no es una crítica a Freud o a Lacan, pero quizá que yo diría no es solo, porque creo que también es A, ¿no? Y además, sobre todo, teniendo en cuenta que Guattari viene, de la enseñanza lacaniana y del diván de Lacan, ¿no? Es decir, que me parece que el psicoanálisis también cabe preguntarse qué pasó allí, ¿no? Porque, bueno, evidentemente algo viene de allí, y no es alguien que desconociera no solo la teoría, sino que había experimentado una práctica analítica, ¿no? La de Lacan. Por supuesto, sí, como paciente de Lacan. Claro. Entonces, Además, en el diván de digo Lacan. esto porque si no me parece que a veces el psicoanálisis lo que hace es se va como adosando otros discursos, ¿no? Va sumando y va como integrando otros discursos sin que se produzca realmente una modificación o una autocrítica, ¿no? Digo, algo parecido pasa con el campo queer, en fin. Por eso que nos interesaba preguntarte por las implicancias clínicas de todo esto, ¿no? Ahora vamos a eso también. Primero lo que dijiste, tomo lo que decís. A veces me sale por ahí, vaya a saber por qué, defender a Freud y a Lacan, ¿no?
pero que me parece que hay, porque, ¿qué es Freud? Toda su obra, una parte de su obra. Alguien pudo leer toda entera la obra y siempre aparece algún escrito más. Y apareció hace poquito, hace poquito, 5 o 10 años, pero con mi edad ya aparece poquito, un quinto destino pulsional, que entonces se incluía los destinos anteriores. Cuando uno dice Freud, ¿quién es Freud? Entonces cuando yo digo que se dirige más hacia los freudianos que a Freud, es porque me parece que de alguna forma el genio de Freud, lo que pudo hacer fue una verdadera subversión con la noción de inconsciente. Pero luego son hijos de su tiempo. Cuando caminaba por la ciudad de Viena, y uno ve lo que es esa ciudad imperial. Hacíamos con Estela el circuito de Hans, y uno ve, digamos, lo que es esa ciudad imperial. Habrá que haber estado en 1900, 1905, hablando las cosas que hablaba Freud. Entonces la noción de inconsciente en sí misma ya es una máquina. Máquina igual inconsciente. La noción de inconsciente fue una bomba tirada digamos, al imperio de la razón. Entonces creo que es por eso que uno dice, bueno, atacan a Freud, pero a veces no se mide el sesgo revolucionario, subversivo de Freud, con la noción de inconsciente, con la noción de pulsión, o el mismo Lacan con la noción de objeto pequeño a. Ahora, después en los seminarios, en las lecturas de Freud, uno va a encontrar quizás cuestiones en la clínica de Freud, que Freud nunca ocultó. Freud jamás presentó sus historiales como éxitos. Freud presentó sus historiales como fracasos. Nunca fueron de éxito. Como algunos colegas que uno leía que eran todos geniales. Freud lo que mostraba eran los fracasos clínicos. Cuando, por ejemplo, está teorizando la cuestión del pequeño Hans, él mismo dice, el padre pregunta demasiado porque Freud le dice que pregunte. Entonces sí, para conginar con vos, efectivamente hay una crítica a Freud y a Lacan, pero me parece que hay ciertas cuestiones de Freud y Lacan que no son tocadas por la crítica, porque ellos son, ¿cómo decirlo?, son oximorónicos. De golpe dicen, el genio de Freud. Bueno, hay ironía, hay mucha ironía en sus textos, ¿no? Freud encontró en este camino, pero lo abandonó como los grandes hombres, en vez de seguir por ahí, seguimos por ahí nosotros. ¿Pero quién marcó el camino entonces? Freud. La noción de ello en Freud, las máquinas de Freud. Freud también tiene máquinas. Yo, ello y super yo son 3 máquinas que se conectan, que se montan entre sí, que se desmontan. La idea de esa segunda tópica es una idea que lleva a pensar una maquinaria. El mismo Freud esboza una especie de síntesis. Vivir equivale para el yo a ser amado por el super yo, a ponerse de acuerdo con el ello. No, son estas máquinas. Y que lo van a encontrar en Antiedipo, porque para mi sorpresa hace poco leí en un texto que se llama Derrames, justamente de Deleuze, donde él dice, bueno, el mundo moral existe, no todo es molecular. Y bueno, claro, cuando hablaba Elena del cuerpo sin órganos, pero una desorganización del cuerpo brutal conduce a la muerte. Si ustedes leen cómo hacerse un cuerpo sin órganos, y empiezan a hablar de drogas, y de Guattari dicen, bueno, pero recuerden que mañana hay que levantarse. O sea que hacen como una preservación allí también. Es imposible si no ese plano caótico, inmanente, permanentemente. Entonces, implicancias en la clínica. Vamos a tomar implicancias en el analista después de leer esto. Les decía que quería hacer un testimonio. Bueno, a partir de leer estas cosas yo no pude escuchar igual. A partir de estas primeras lecturas, hace tanto tiempo, de dialogar con otros que también lo leían, y si bien nunca nos poníamos de acuerdo en lo que habíamos leído, porque es lo que pasa, sí nos poníamos de acuerdo en que habíamos quedado desterritorializados, desmembrados, impactados, y obviamente escuchando de otra forma.
Si el cuerpo ya no son formas, por tomar el cuerpo sin órgano, sino que son intensidades, latitudes, líneas. Si el cuerpo ya no son formas, sino que son líneas, cuando un paciente me dice me duele el cuerpo, ¿qué voy a escuchar? Al mismo tiempo, como siempre uno busca una tabla de salvación para no ahogarse, porque uno está en una especie de embudo, viendo de qué se agarra, como dije antes, del pincel, para no caer por el agujero, y me agarro de Freud. Y digo, no, pará, pero Freud también escuchó esto. ¿Qué le dice a una histérica? Mi cuerpo cambia, mi cuerpo se pone rígido. O sea, el cuerpo gritaba, el cuerpo era una máquina, el cuerpo de la histeria, o del histérico, es efectivamente un cuerpo máquina, que desorganiza la organización. Y fuera el neurólogo, porque fue el neurólogo, uno olvida que él es neurólogo. Un tipo que estaba trabajando con unos pescaditos, viendo la médula ósea, trabajando en un laboratorio del doctor Bruch, que tenía un prestigio enorme, se pone a escuchar histérica, o lo histérico, que paralizaban las piernas, que no seguía la anatomía. Uno podría decir, ahí empezó el cuerpo sin órganos. Porque no es un cuerpo que no tenga órganos, es un cuerpo que se desorganiza y se reorganiza de otros modos. Entonces, lo que se debe llamar el síntoma de inervación histérico, de conversión histérico, uno encuentra que el cuerpo de la histeria le dice a Freud, che, el cuerpo es otra cosa que el de la anatomía. Y Freud, el neurólogo, dice, sí, esto es otra cosa. Y efectivamente, tiene que hablar de la proyección de una superficie. No alcanza, Freud tiene que modificar, tiene que pensar un cuerpo que se extiende, que se elonga, que se va de su propio límite. Entonces, claro que hay implicancia en la clínica a partir de allí de cómo uno escucha. Y el primer implicado para mí es uno que intenta hacer pie en esto. Entonces, Fernando, creo que la primera desorganización que hay es la del cuerpo del analista y la del corpus teórico que el analista usaba para agarrarse de algo. Y vuelta a empezar. Cada sesión es vuelta a empezar, al grado cero, nunca hay experiencia. Somos anti-expertos, no somos expertos en nada. Ni siquiera con el mismo paciente. Puesto que cada sesión va a ser distinta de la anterior. Y creo que este es el punto. Yo veo que dicen que se traba. Si me dan un segundito, voy a hacer un cambio de micrófono. Ok. Porque no están escuchando bien. Se va a perder calidad de imagen, pero se va a ganar en calidad de audio. ¿Eh? Ok. ¿Ahora me están viendo? Sí, Sí. ¿Me escuchan mejor? más o menos. Más o menos. Bueno, vamos a intentar esto. Y ahora, Ah, ahí está mejor. Ahí ¿está sí. mejor así? Así está Bueno, mejor. entonces seguimos así. Es lo máximo que puedo desde aquí. Ok. Entonces Ahora les sí. decía, bárbaro. Esta es la, digamos, la conmoción que esta lectura provoca. Ahora, fue la primera conmoción que provocó leer a Freud también. Y luego a Lacan. Entonces, ¿qué es lo que devuelvo y escucho otras preguntas? Es volver a ponerle aire fresco al psicoanálisis, que corre el riesgo de tener conceptos zombies, conceptos muertos, que estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo permanentemente. Roberto Harari, que era alguien que estaba en Mayéutica, cuando yo era miembro de Mayéutica hace mucho tiempo, él decía la psittacosis, la enfermedad de los loros, que es la enfermedad de los pájaros, la psittacosis. Entonces, esas repeticiones permanentemente, que hacen de los conceptos envasados. Entonces creo que esto refresca la clínica. Nos saca de ser interpretadores, nos permite acompañar en el discurso de otro modo.
No sé si te contesta, pero creo que arrima un poquito a esto que estamos conversando. Sí, sí, claro. Eduardo, vos proponías incluir propusiste incluir en la convocatoria la noción de cuerpos clínicos, y me pareció bien interesante eso. Si pudieras desplegar un poquito. Siempre tuve un problema con la palabra clínica, Ujú. ¿sí? Y le fui dando vueltas, que si viene del campo griego, al lado de la cama, si el médico clínico, si convenía o no utilizar esa palabra clínica, estructuras clínicas, si nos dejaba pegados del campo, no sé, de la medicina, del cual me parece que hay que despegar, por los problemas que estamos viendo, o de cierta medicina, si se quiere, ¿no? O de cierta ciencia imperialista, eh, que hace del saber una suerte de poder. Bueno, cuando hablaba con vos y propusimos esto, los cuerpos clínicos, yo jugaba con el cuerpo del analista, el cuerpo del paciente, que si lo pensamos como máquinas, hay un solo cuerpo. Ya no podemos hablar del paciente. Es decir, lo diremos para podernos entender, pero ¿quién es quién? En esa conexión que Elena me decía antes, boca-pecho, oreja-boca, Ujú. pero oreja-boca porque también el paciente habla. Ujú. Entonces a veces digo, te está yendo muy lejos, Eduardo. Y digo, no, para, no es tan lejos. Cuando uno ve, por ejemplo, el matema del discurso analítico, que está el objeto en el lugar de la gente, el S1 en lugar del producto, el S2 y el sujeto. Hay un solo sujeto. ¿Por qué Lacan pone un solo sujeto y no pone dos? Ujú. Entonces es lo que por ahí decía Patricia antes, es que Lacan también estaba al tanto de estas producciones. Ujú. ¿Por qué hay un solo sujeto? Si se supone que está el analista y el analizante. Porque evidentemente esa máquina, ese cuadrípodo giratorio, que es también una forma de máquina, Lacan dice, me puedo subir en ellos, como si fuera un cuatriciclo, hace un juego de palabras, ¿sí? Me puedo sentar ahí, ¿no? En eso es también una máquina que desterritorializa. Entonces, clínicamente hablando, si entendiéramos por eso esto que puede ocurrir, ya no sé si solo dentro de un consultorio, por ahí es algo que está fuera de los consultorios también. Que ese es otro punto que me gustaría conversar, pero espero no olvidarme, que es dónde se origina el esquizoanálisis. No en el consultorio, en las calles, mayo del 68. Pero volviendo a esta cuestión que estábamos viendo de la clínica, se produce un quiebre, una desorganización total. Pero esa desorganización total, a mí me parece absolutamente creativa. Siempre que el analista se equivoca, mete la pata, cita a otro paciente en lugar del otro, dijo lo que no tenía que decir, es donde aparecen las cosas más ricas de un análisis. ¿Por qué? Porque derramó. Mayet Viltar cuenta cuando ya estuvo con Lacan y entonces va y Lacan se estaba bañando y se ve que se olvidó de ella y entonces Lacan la recibe y ella hace un juego de palabras entre genou en nosotros y la rodilla porque estaba pegadita al lado de Lacan, rodilla con rodilla y en francés genou también es rodilla y genou sería en lo nuestro en ese análisis y ella descubre un viejito que estaba ahí y eso la puso en análisis. Un Lacan, digamos, que se sale de ese lugar que uno piensa de un tipo que tiene todo el poder. Que esa es otra cuestión. Hay que distinguir poder de potencia, que esto también está en Antiedipo. Una cosa es potencia, otra cosa es poder. La potencia desborda, derrama, es creativa, produce afectaciones alegres. El poder siempre produce afectaciones tristes, constriñe, cierra, entristece, deprime. Por eso a mí a veces me aterra hablar del poder del psicoanalista. Hay un texto de un tal Samuel Lessé, que a mí me lo recomendó Alush, ese texto, yo lo tengo, se llama La autoridad del psicoanalista. Wow. Y aceptémoslos, hay mucha gente por los medios hablando de manera con autoridad.
que ese poder que esa palabra tiene entristece, achica. Entonces el disloque clínico, disloque es un término que tomo de Daniel Arnoux, cuando ella hace el disloque del fantasma, ese disloque del cuerpo clínico, lo que produce es que allí ya no se puede hablar de cuerpos, sino de algo que fluye. De algo que lleva a una otra potencia, y que es lo que observamos en los análisis, cuando el paciente empieza a derramar y empieza a producir efectos en su vida cotidiana. Qué sé yo, dejar un trabajo que no le gusta, salir de una pareja que está agobiado. Ciertas transformaciones que lo vuelven a poner en afectaciones alegres. Esto es Spinoza en realidad, ¿no? Que lo lleva hacia otro lugar. Cuando uno piensa esto, dice, wow, qué subversivo puede ser el psicoanálisis. Y ahí uno entiende por qué el capitalismo se lo tomó y lo envasó y lo volvió terapia. ¿Sí? Que es lo que en los años de invierno, que es una colección hermosa de Guattari, de escritos de Guattari, Guattari dice, vamos a dejar el psicoanálisis en manos de las corporaciones. Entonces cuando hablaba con vos, pero no sé si tenía más altura que esto que digo, de los cuerpos clínicos, quería juntar allí los cuerpos de los analistas, de los pacientes. Yo podría incluir en mi consultorio, ahora estoy en mi consultorio, siempre me ven desde mi casa a la noche, también a la portera, que es la que abre la puerta, deja pasar un paciente o a otro, que viene y me dice, se arma toda una gran máquina, todo un agenciamiento. Bueno, pasaba con Lacan y Gloria. Alguno decía, ¿quién era el analista, Lacan o Gloria? Fíjense, ¿no? Qué interesante, ¿a quién se le podría ocurrir que Gloria podría tener una intervención analítica? Y no Lacan. Bueno, es que se produjo un agenciamiento. Y ahí qué curioso, ¿no? Porque Lacan en algún momento dice que no está para nada de acuerdo con ese término, ¿no? No sé dónde lo leí, si en Lacan. No, pero es así, no está de acuerdo. No está de acuerdo, ¿no? Le parece, No, eso del agenciamiento le parece, ¿no? no. Agenciamiento es una palabra compleja ya en francés, agencement, agencement. No tiene traducción, en realidad agenciamiento no existe en el diccionario. Si ustedes buscan en diccionarios, no digamos modismos, no se puede traducir, lo más cercano es agenciar. A mí me gusta más composición o disposición, que me parece más cerca al francés, ¿sí? Que digamos, lo pone en un lugar de esa composición y recomposición que se arma. Pero no, a Lacan no le gusta la palabra, para nada. Está en contra de la palabra. Está en contra de Deleuze y de Guattari, pero son personajes que es necesario que estén en contra. Porque justamente de esa tensión uno encuentra el entre, que es un concepto para mí capital. Tanto en Deleuze y Guattari la noción de entre es fundamental. Entre esto y aquello, en el entre, dice Deleuze, crece la mala hierba, como ejemplo de vida, de lo que sigue y sigue entre los adoquines. Lacan le da todo un montón de vueltas al entre. Melenot le dedica un capítulo al entre. El último libro de Gloria Leff sobre el oculto y Freud también le dedica al entre. Entonces, entre Lacan y Deleuze y Guattari, entre Lacan y Freud, ahí está para mí, digamos, lo fértil que uno puede tomar. Después cada quien lo anuda como quiera. Lacan estaba muy preocupado por lo que Guattari hacía con Deleuze. Esta historia la van a poder encontrar en algunas revistas del Indevú, pero también en el libro de José Attal sobre Spinoza, ¿no? La no excomunión de Lacan, cuando el psicoanálisis perdió a Spinoza, me salió de corrido el título. Donde él cuenta esta historia, que es muy interesante, porque habla también de los giros que la propia producción maquinal del psicoanálisis sufrió con la llegada de Jacques Alain Miller. Ahí se produce un giro en Lacan para un lado y Guattari para el otro. Pero digamos, en esas instancias, ustedes seguramente conocen que
Guattari era como la mano, no la mano derecha. Lacan lo consideraba mucho a Guattari. Y de hecho en bromas decían cuando pasaba Guattari, ahí va el pequeño Lacan, porque era muy leído, alguien que estaba muy metido, estaba muy interesado en eso. Y creo que lo que Patricia Garrido me hace recordar es un encuentro entre Lacan y Guattari, donde Lacan lo lleva a comer. Guattari es paciente de Lacan, además de ir al seminario, y le dicen, ¿qué anda usted con Deleuze? Porque ya sabe que hay una rivalidad allí. ¿Qué están hablando de máquina? Cuestionando la noción de estructura. Y medio Guattari no sabe cómo salir de ese brete, es Lacan, es analista. Y se escuda diciendo, esto es lo que yo recuerdo, se escuda diciendo, es que Deleuze no me deja hablar de esto, discúlpeme. Se va por ese lado, ¿no? Como, mire, Lacan, no le puedo contar. Yo creo que Lacan estaba muy al corriente de las producciones de Deleuze. Sí. Y a veces identifico en los seminarios posteriores un Lacan que evidentemente también están ahí corriendo la carrera. El seminario de Lanzhou es interesantísimo respecto de cómo la noción de estructura cae. Y cómo Lacan habla de líneas de fuga, o puntos de fuga, dice él. Claro. Pero es lo mismo. Claro. Entonces yo creo que nosotros tenemos que quedarnos con lo que podemos extraer y preguntarnos, bueno, ¿esto con qué se conecta de mi práctica? ¿Me sirve, lo tomo? ¿No me sirve, lo dejo? Para salir del campo teórico que a veces nos abruma. La noción de máquina, ¿me sirve para escuchar a alguien o no? La noción de agenciamiento, ¿me sirve? No, a ver, me hace pensar esto. Uy, estos muchachos de Deleuze y Guattari no distinguen muerto de vivo, porque a nivel molecular no hay distinción, a nivel molar sí. A nivel molecular los cuerpos no son biológicos, son líneas, Claro. como decía antes, segmentos, duros, flexibles, de fuga. Avanzan hasta donde pueden. Si se detienen, buscan cómo pasar. ¿Esto me sirve? Desde mi lugar de escucha, yo tengo que escuchar adaptando gente al sistema. O acompañando a alguien en su decir, en su devenir, porque otro concepto interesantísimo es el de devenir. Devenir lo que sea, ¿eh? Claro, claro. Eduardo Marina creo que tiene una pregunta más y luego ya ¿Cómo no? podemos entrar para abrir el micrófono. Hay varias intervenciones. Absolutamente, Ok. con gusto. Bueno, mira, pues yo te quería decir que sí, efectivamente es un texto muy complejo y que efectivamente, como tú dices, hay tantas cosas que trabajan que uno tiene que tomar algunas y otras que no, todo dependiendo de la propia experiencia. Pero dentro de toda esta complejidad, particularmente en el capítulo de esquizoanálisis, no sé si podrías decir algo en relación a la cuestión de qué lugar le dan o a qué se refieren cuando hablan de lo biológico o la determinación genética en la formación del inconsciente. Bueno, no sé qué contestarte, Marina, si no lo tendría yo armado por ese lado, posiblemente esté escrito de esta forma, ¿no? No veo ninguna determinación biológica. Ajá. Okay. Ahora, obviamente, si queremos pensar algo de lo biológico, no de la biología que conocemos. Por ejemplo, Freud trabajaba un biólogo que era como el Lacan de la biología, Weismann. En 1920, más allá del principio del placer, la biología que trabaja Freud es una biología sorprendente. Porque este Weismann tenía una idea muy loca. Weismann pensaba que nosotros somos cartuchos que la vida utiliza para vivir y que después nos tira al costado. Entonces, si vos hablás o leíste allí algo de un determinismo genético, no lo pienso por ese lado. Biológico tampoco. Claro, no lo leí en relación a un determinismo, sino un poco a qué se referían con eso, porque pues como que me llamó mucho la atención. Pero ahora que haces referencia a esta cuestión de Freud, creo que me puede aclarar un poco. Y te digo más, Marina, ellos
perdón, en Anti-Edipo, citan también a este biólogo, Okay. que es este biólogo que, como te decía, presenta una biología muy cercana al mito de la laminilla del Lacan, cuando habla del omelette, esa laminilla que va pasando de cuerpo en cuerpo, y que Lacan se detiene ahí en el 64 a hablar de la reproducción sexuada, o cuando las células se reproducen solas, por bipartición. Entonces, no encuentro en Deleuze y Guattari un determinismo biológico del inconsciente. Okay. En mi lectura, ojo, no me tomen como una palabra experta para nada. Sí hablan de un huevo tántrico en 1000 mesetas, pero que es un huevo que representa el cuerpo de la Tierra como intensidades. Y son muy críticos de la noción de la biología que conocemos habitualmente. Muy críticos. Porque la biología presentaría siempre filogenia, reproducción de lo mismo, formas. El caballo es caballo porque tiene 4 patas, porque tiene tal estatura, porque es esto. Y en modo alguno la biología para Deleuze y Guattari podría pensarse, toda vez que el cuerpo es sin órganos, se desorganiza completamente. Además, te voy a decir algo más que me hace pensar. Yo creo que el deseo que decía Elena Maldonado en su momento es tan fuerte en Deleuze y Guattari como potencia que moldea los cuerpos. Yo hice un trabajo sobre un texto que les recomiendo, no sé si está en castellano, de 2 amigos, digamos, de Deleuze y Guattari, René Scherer y Guy Ockenheim. El texto se llama Coir, co-ir, en francés, Álbum sistemático de la infancia. Creo que no está traducido. ¿No? Qué lástima. Creo que no. Ellos cuentan allí, documentadamente, niños que se perdieron y fueron criados por animales en la selva, o en lugares, en tal o cual lugar, y que sobrevivieron en un modo salvaje, por así decirlo. Y que habían transformado y caminaban en 4 patas con una agilidad sorprendente. De ella hay una niña que era la salvaje de no sé cuánto, tenía un nombre, que no lograban que comiera sentada porque comía en 4 patas, pero que quienes la trataban, para tratar de volverla a la civilización, se sorprendían de la fuerza que tenía, de que había armado como unas almohadillas donde apoyaba los brazos, como tienen los perros o algunos animales, y cómo la biología podría transformarse en eso. Y ahora me acerco, entonces, Marina, quizás a una posible respuesta a tu interrogante. La respuesta ellos la encuentran por el lado de Spinoza. ¿De qué es capaz un cuerpo? Nadie sabe de lo que es capaz un cuerpo, dice Spinoza. Lo cual es decir, ¿de qué puede ser afectado? Y en este sentido me parece que entonces esas máquinas inconscientes no tendrían ningún determinismo biológico en el sentido habitual del tiempo. Bios, vida, tratado sobre la vida. ¿Sí? El libro, dice Adriana, que si puedes poner el libro, Eduardo. No, es que no sé cómo manejar eso, pero se los repito. COIR, Álbum Sistemático de la Infancia. Alguna vez yo encontré un resumen en castellano, pero un resumen de un libro muy gordito, ¿eh? Sí. Es un muy lindo libro. Co-ire. Álbum Sistemático de la Infancia, René Scherer y Guy, H-O-C, Ockenheim. Lo van a encontrar ni bien googleen. Ok. Bueno. Un libro fantástico. Si alguno lee francés, bueno, es maravilloso lo que significó esa obra. Claro. Por ejemplo. Gracias. No, por favor. Empiezan diciendo, vivimos siempre en un adentro. Bueno, el Edipo es un adentro. Del Edipo de casa al Edipo de la fábrica, al Edipo del geriátrico. Claro. Hay una cantidad de preguntas y así. Creo que la primera que estuvo y ahorita vamos viendo fue Raquel, la que tenía desde el principio algo que decir.
Raquel. Sí, yo tengo miedo de lo que voy a decir, ¿Por qué? No, venga. porque ¿saben lo que tengo ganas de decir de verdad? Estamos Sí. entre colegas y me voy a permitir decirlo. Tengo ganas de irme con Spinoza, Eduardo. Qué lindo. No sé si voy a poder explicar lo que quiero decir, ¿no? Las máquinas que tú dices, ¿no? Yo estoy tratando siempre de mirar desde la perspectiva de lo que uno tiene en este momento y en plena pandemia por delante, porque estamos en una situación, no estamos en una teoría, ¿no? Desde allí ir para atrás. Y entonces desde allí, desde lo que estamos ahora, revisar las teorías para atrás. Entonces, digamos, si me pones los cuerpos, si me pones las teorías, si me pones las estructuras, yo no puedo pensar para atrás. Esa es un poco la sensación que tengo. Y te decía Spinoza, porque Spinoza habla de potencia. Y la Sí. Spinoza de la cual habla potencia, yo estoy enamorada de Spinoza en este momento, voy a confesarlo, ¿no? La potencia de la cual habla Spinoza habla del vínculo, habla de la relación con otros, afecto al otro y el otro me afecta a mí. De modo que la transferencia y el trabajo en el consultorio es eso. Entonces, cuando tú decís, por ejemplo, que el analista a veces dice lo que no quiere decir o no debe decir, y ahí es donde aparece, claro, porque es como que ese es el que está afectado, por eso lo dice. Pero del punto de vista de la concepción racional, ¿está mal? No, no está mal. O sea que hay otra dirección, hay otra manera de ver las cosas en nuestra clínica, en la cual yo estoy viendo que estoy en otra y me dirijo a otra cosa. Porque las máquinas vehiculizan, Eduardo, pero ¿vehiculizan qué? ¿Qué vehiculizan? Porque lo que vehiculiza afecta, pero a la vez es afectado. Uno está en vínculo, está en el entre todo el tiempo. Sí, claro. Esa es un poco la sensación que yo tengo acá, ¿viste, Eduardo, en este momento? Bueno, Como que te agradezco. necesito la dinámica, esto me genera como la sensación de estar estructurada, cartonada, sin vínculos. Perdón, Es, me siento como, qué suerte que lo pude decir entre colegas, me importa mucho decirlo. Primero creo que lo bueno de estos espacios es que uno pueda decir lo que se le ocurre y que lo pueda hasta gritar. Yo también me enamoré de Spinoza al punto que me fui hasta Holanda a buscar los orígenes de Spinoza, dónde le clavaron un cuchillo, dónde fue atacado, dónde se hizo la excomunión, etcétera, etcétera. La ética de Spinoza evidentemente trastocó cualquier cuestión, lo llama ética, no lo llama moral. Claro, la ética. Política, además, Eduardo, lo llama Bueno, es ética política. política. Y para Sí. Spinoza, el deseo no está puesto en la falta, está puesto en la potencia. Como tú decís, mata todo lo anterior cuando dice eso. Bueno, se te produce una caída de los libros, de los saberes, pero también te lleva a un plano que podríamos denominar de inmanencia, que si uno intenta hacer pie allí, uno vuelve a lo que ellos llaman el bloque de infancia. Y que se cuida muy bien de decir Deleuze, así como despacito, nunca dejamos la infancia. No vaya usted a creer que es adulto, no se la crean. Y me voy a valer acá también de Witold Gombrowicz. Gombrowicz dice, no existen los adultos, son niños que nacieron antes. Ah, fantástico. Bueno, lo mismo nos pasa en esto que decís, Raquel, uno nació en el psicoanálisis con gente que ya estaba antes y que le suponemos cierto saber y cierta forma de trabajar y uno dice, ¿de qué me agarro ahora? Y bueno, me agarro de mi analista, lo que dijo, y uno se va agarrando de estas cosas y quizás sea necesario al principio, porque el caos nos puede hacer desaparecer, hay que estabilizarlo de alguna manera el caos. Berardi Bifo, un amigo muy amigo de Guattari, él habla de caoides, de estabilizar el caos de alguna manera. Porque si no, de ese exceso de producción nos aplastaría. Entonces, claro,
Claro que uno se enamora de Spinoza. Spinoza busca la libertad. Malamud en El hombre de Kiev dice exactamente esto. Un hombre enamorado de la libertad. Ahora, vos me hablas de vínculos y de lazos, pero por supuesto de eso se trata. El discurso analítico es un modo de lazo. ¿Es que el psicoanálisis podría proponer un nuevo tipo de lazo? Bueno, yo creo que sí. Yo pienso que sí. Yo pienso que nuestra acción es una acción eminentemente política. Cuando uno rechaza un diagnóstico, diagnosticar, y que alguien me diga hace poco, nunca pensé que podría no ser un enfermo, puesto que siempre se pensó que él tenía tal afectación. Entonces, bueno, yo soy esquizo, yo estoy diagnosticado de tal manera, el peso, la calcificación que hace un diagnóstico aplasta al ser. Le permite sobrevivir, pero no le permite vivir. Ahora, claro, evidentemente, cuando uno va a este plano de la potencia de Spinoza, de los principios que él mismo va marcando, recordemos que lo acuchillaron a él. O sea que la acción política es peligrosa. Tenemos padres que traen chicos que quieren que se los normativicemos. He escuchado, mira, sin dar nombres, pero en una presentación que había organizado Fernando Barrios acá hace unos años en Argentina, donde Sí. un hombre se desnudaba, ¿te acuerdas? Bueno, alguien, no importa, pero alguien dijo, bueno, yo la verdad que toleraría tener un hijo gay, pero travesti no. Bueno, por lo menos si es gay lo va a tolerar. Avanzamos un poquito, digamos. Hay que ir empujando, hay que ir empujando. Pero lo que decía Raquel recién es que se caen las identidades también. Yo quizás preservo la noción de transferencia, pero en el primer sentido freudiano, desplazamiento de cargas. La primera concepción de transferencia era una transferencia donde una representación le pasaba su carga a la otra. Y quizás preservaría la idea de representación inconsciente en Freud, no la consciente de Brentano, porque el inconsciente es un oxímoron. ¿Cómo podría haber una representación inconsciente? ¿Ante quién representa? Entonces, esto es lo que yo decía, hay cosas que uno puede ir tomando y armándolas, y como recién decía Raquel, armar una clínica que evidentemente pone en cuestionamiento un sistema. Bueno, acá entramos en otra parte compleja de lo que podríamos hablar. Lo que está investido libidinalmente para Deleuze y Guattari no es el Edipo, es el socius. Los objetos de interés de un chico no son los padres para él. Claro. Y no solo el socio, lo social, el cuerpo social. El problema del hombre de las ratas es la mujer pobre o la mujer rica. Ese es su problema. ¿Soy pobre o soy rico? El problema de Edipo es si es hijo del rey o no. Es decir, que se construyen las investiduras sobre la historia. Y Deleuze y Guattari va a hablar de los nombres de la historia en lugar de los nombres del padre. ¡Wow! Claro, eso está buenísimo. Los nombres de la historia Sí, en lugar de los nombres del padre. sí. El investimento es sobre el socio. Hans quiere saber de los caballos, no de mamá y de papá. Es el Edipo el que lo va frenando. Como ellos dicen, Edipo nos coloniza. Claro. Es el Edipo que viene bajo una forma represiva en sí misma, limitando la cuestión libidinal a papá y mamá. Y es sorprendente. Porque para un chico, y yo lo veo en mis nietos, la verdad que uno con los nietos aprende un montón de cosas porque como papá uno está tan ocupado en criarlos, en cambio con los nietos es genial porque es como que uno está de novio, la llevas a la casa y la dejas ahí. A los nietos lo mismo, los llevas y siguen con los papás. Entonces disfrutás. Pero los chicos tienen un mundo tan fuerte que excede, derrama a los padres. Por eso Deleuze y Guattari van a distinguir en Antiedipo el bloque de infancia de recuerdo de infancia. El recuerdo de infancia es otra cosa, es el relato que el niño hace. Mamá, ¿viste lo que hice? Ahí ya entró en el recuerdo de infancia. ¿Qué te parece? El bloque de infancia es lo que el niño experimentó. Y el último viaje que pude hacer a París antes de esta pandemia, me tocó exponer junto con Alush
en un coloquio muy lindo que se hizo en Francia, que tenía por título La infancia es inmensa. Y allí Alouche presentó una película que les recomiendo si pueden verlo, fantástica, que se llama Los niños, Les enfants, donde hay un niño que no quiere ir más a la escuela porque le enseñan cosas que él no sabe. Él quiere aprender de otra manera. Él quiere aprender en el fondo de su casa, de los árboles. Él quiere experimentar. Él no quiere, dice, el conocimiento, quiere el saber. Bueno, estamos hablando de Marguerite Duras. De altura es esto, verdaderamente, ¿no? La película se llama The Children o Les Enfants. Yo no encontré ninguna versión en castellano, subtitulada en castellano, ¿eh? Pero pueden leerlo, es maravilloso. Es un niño que pone en jaque todo el sistema educativo. En la película hay dos versiones, ¿eh? Una se llama Ratatam y la otra la que yo les digo de Marguerite Duras. Este niño se llama Ernesto. Y Marguerite Duras dice que le puso Ernesto porque ella iba a tener un encuentro con el Che Guevara, pero no pudo llegar porque después lo matan a Che Guevara, y se queda con las ganas, y a este niño lo llama justamente Ernesto. A Ernesto, que es una publicación que después hará también Marguerite Duras en un libro muy bello, que en esa ocasión se ocupó Mayette Guitard. Y en Ernesto uno ve esto, ese niño que resiste los poderes de la educación. Y vuelvo al psicoanálisis. ¿Nos educaron? ¿O tenemos que ser maleducados? ¿No tendríamos que tratar de buscar estas respuestas de otra manera, experimentando? Pero suena feo decir experimentar, pero no es experimentar en un mal sentido, escuchando. Ahora, me alejé tanto de lo que decía Freud, cuando Freud dice el saber lo tiene el paciente. Por eso digo, también la revolución de Freud, darle el saber al que habla, decir yo no sé, el que sabe es él. Esa ruptura epistemológica que hace Freud respecto del saber, que me parece genial. Después, bueno, no sé, la gente se lo cree y cree que saben. Lacan mismo con la noción de sujeto supuesto al saber. Eduardo, hay Sí, bueno, algunas sí, perdón, hablo intervenciones. mucho, párenme. Sí, está, bueno, hay una pregunta desde hace rato de Fernanda que dice que qué piensan sobre llamarle cliente en vez de paciente. Cliente lo llamaba, no me acuerdo qué inglés, había, no sé si era Winnicott o quién que lo llamaba cliente. No, creo que no era Winnicott. No, creo que era Rogers, ¿no? No era Roger, Carl eso Roger, tenés razón, Fernando Roger, él hablaba de cliente. No sé qué decirlo, no me gusta, pero no me gusta sin explicación. Me suena a mercado, ¿qué voy a hacer? Pero claro, por ahí sea una buena nominación, pero a mí me toca el oído. Claro. Tampoco me gusta paciente, por ahí analizante era lo que más me gustaba. A veces me dan ganas de decirle amigo, pero tampoco es un amigo. Es que estamos presos de las palabras y cuesta encontrar las palabras para las cosas. Y cuando hablaba de clínica, un día frente a una pregunta que le hice a Melenot me dice, pero Eduardo, si cuestionamos todas las palabras no podemos decir nada. Claro. Y yo digo, tiene razón, porque entonces uno cortocircuita ya al cuestionar cada palabra. Entonces el tema no es la palabra paciente, es cómo suena en cada uno de nosotros la palabra paciente. No es una cuestión de nominación, es cómo suena en el oído de cada uno ese que toca el timbre. Cliente, amigo, paciente, analizante, analizado. pariente, diría Haraway. Esa me encantó. Claro, está buenísimo. Bueno, claro, esa es buenísima. Bueno, ahí tenés Donna Haraway, construye con historias, propone una nueva historia, hace otras historias, parentesco animal, eso es muy, muy de Deleuze y Guattari. Sí. Sí, de hecho en el encuentro anterior decíamos eso, que nos parece que Haraway o Bruno Latour o Isabel Stenger no hubiesen sido sin Deleuze y Guattari, ¿no? Yo estoy convencido de eso, pero a veces digo, se me va la mano por ahí, pero a mí me regaló un libro de Bruno Latour, Guy Le Goffet, que lleva por título algo así como Hacer que la ciencia entre en democracia.
Y es que este es un tema. Entonces yo creo que la línea de Donna Haraway es bien delesiana, guattariana, de proponer hacer historias para contar el mundo de otro modo. Bueno, gracias por lo que decís, Fernando. Me hacías pensar, porque no me gustaba haber dicho experimentar. Experimentar haciendo historias con los pacientes, con los analizantes, con el cliente. Por ejemplo, lo veíamos el miércoles pasado en Andamiajes. ¿Es que alguien puede hablar del padre sin hacer referencia al Edipo? ¿O de la madre sin hacer referencia al complejo de Edipo? Cuando padre no es nada más que padre, ¿no se sale uno de eso? Yo Pero no es que creo además que no haya que tener... quien lleva al Edipo es el analista o la analista, ¿no? Absolutamente. Claro. Cuando no se lo busca, no se lo encuentra, dice Deleuze y Guattari. Y cuando se lo encuentra es porque se lo busca. Claro. Hablemos de su padre. Entonces, es ahí donde se pone. Ahora, si uno lo va sacando, si uno va desterritorializando, son funciones, quizás en sentido lacaniano también, porque Lacan hizo esta operación cuando habla del nombre del padre. Por eso digo, también atacar a Lacan no es mi idea. Antiedipo no es anti-alguien. Yo lo veo más como un remedio, como un antibiótico. Sí. Tómese un antiedipo para curarse un poco del Edipo. En serio, sí, pues sí, no es contra Lacan. Si son a su modo, digamos, gente que hicieron surco, que hicieron aperturas. Aperturas geniales. Pero cuando un padre no es más que un señor que está ahí, cuando una madre no es más que una señora, a la que quiero, pero ya no es la Sagrada Familia, capítulo 2 del Antiedipo. La Sagrada Familia. No, la familia, saquémosle la Sagrada. Estoy tan lejos de lo que Alush propone actualmente como de charité, sacar caridad. ¿No es parecido? El analista saca eso, desantificar un poco. No es tan lejos. El papá es un papá. Y una mamá, y punto. No es poco eso, ¿eh? Sí, claro. No es poco, pero hay un montón de otras cosas que son absolutamente interesantes. Hay una Cuando... pregunta, Sí, perdón, perdón. hay una pregunta Dale, dale. que dice, ¿se podría conversar un poco más en torno a dejar caer las diferencias entre lo muerto y lo vivo? Bueno, sí, pero no mucho más, ¿eh? No crean que tengo mucho para decir de eso. A nivel subatómico, no hay ninguna diferencia entre la mesa que tengo acá enfrente mío y yo. Esta es una concepción de cuerpo, me parece, cuando digo para Deleuze, me exagero. Los cuerpos son partículas en movimiento. Eso es un cuerpo. En reposo, en lentitud, que se combinan. Desde el punto de vista de las partículas en movimiento, no hay ninguna diferencia entre que les está hablando, lo que compone la computadora y la mesa donde yo apoyo la computadora. Hay un agenciamiento que se está construyendo allí. Entonces no se podría hablar a ese nivel de muerto vivo. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando lo trasladamos a un aspecto molar, siempre hay que tener en claro el aspecto molecular y el aspecto molar. Obviamente que la gente se muere. Pero, no sé, mis padres han muerto. Uno sigue de alguna forma en contacto con ellos. No es que no están. Un libro hermoso que a mí me llevó a escribir otro libro sobre el duelo, es el libro de Alush, de ese tiempo, ¿no? Erótica del duelo en tiempo de la muerte seca. En ese hermoso libro de Alush, escrito bajo la pluma de un hombre en duelo. Todo el capítulo de literatura gris que está en ese libro, es él que ha perdido una hija. Es alguien que está hablando del duelo estando en duelo. No es un teórico del duelo. A ver, está en duelo. Hasta pone un sueño donde él es transparente para evitar que la hija muera saliendo entrando, perdón, en un accidente de moto. Erótica del duelo, no trabajo del duelo. Si hay una erótica del duelo, entonces ¿dónde está el muerto? Eduardo. Estas son las potencias para mí, que cuando alguien me diga que habló con su papá que está muerto, yo no lo patologizo. Para mí habló con su papá que está muerto. Esto quería decir, perdónenme el énfasis.
No, una cosa que a mí me sirve, pero capaz que no le sirve, pero para pensar, por ejemplo, si uno ve una carroña, ¿no? en el campo, ¿no? Un resto de un animal, uno que diría, ¿eso que está ahí está muerto? O, digo, ¿es muerte o es vida? Porque cuánta vida hay allí, ¿no? Fantástico lo que decís. Yo estudié medicina, Fernando. Cuando uno ve un cuerpo que se muere, no deja de tener actividad. Entra en otro proceso de actividad, que por supuesto nos genera un rechazo a quienes estamos, digo. Claro. Y además no tenemos mucho contacto con la muerte. La muerte hoy es lo que decía Luz en su momento. Y hoy, cuando no me acuerdo quién hablaba de lo que está pasando con el COVID, la gente muere sola. La gente muere sola. Es terrible lo que está ocurriendo, ¿no? Pero la cuestión de la muerte es porque nosotros no tenemos relación con la muerte, cada vez nos hemos alejado más. Los muertos ya no mueren en casa, mueren en el hospital. No tenemos historia para entender la muerte. Otros pueblos, mal llamados primitivos, tienen toda una historia respecto de eso y entonces tramitan el duelo desde otro lugar. No digo que estén contentos, pero bueno, en México, acá hay gente de México, hay toda otra cultura, toda otra relación con los muertos. Entonces, cuando yo leí eso de que no había diferencia muerto-vivo, lo charlaba con un colega nuestro que está en Tours, Francia, que va a estar en Andamiajes el 19 de junio, un sábado, al mediodía. Él trabaja en un psiquiátrico y contaba que había leído esto en Deleuze y Guattari y que pasaba un internado diciendo, yo estoy muerto, yo estoy muerto. Y dice, antes yo le hubiera dicho, no, usted no está muerto, usted está vivo. Me dice, ahora le digo, lo entiendo, dice, sigo. O sea, esos son los cambios clínicos. La escucha se sale del lugar del juez, del principio de realidad. Y permite una escucha abierta a lo múltiple. Que si alguien me dice que ama a su perro, no le digo, su perro es sustituto del hijo que usted no tuvo. Claro. ¿Se entiende ahí la cuestión? Claro. Hay varias Usted, dale. No, perdóname, te interrumpí, Eduardo, acaba. No, yo que hablo mucho. Pasar Perdóname, la pregunta. pensé que habías acabado. Es que hay varias acá. Hay otra pregunta de Inés, por ejemplo, Trabal, que dice que recuerda que el niño de la película a la que te referiste es interpretado por un actor adulto. Sí, 40 años tiene. Sí. Genial. Maxi Está muy Bien bien. dice, Eduardo, muchas gracias por tu intervención. ¿Qué piensas de la articulación que hace Ricardo Rodulfo apoyándose en Derrida para dejar caer el motivo edípico y otros temas clásicos y obturantes del psicoanálisis? ¿Acaso no resuena mucho de sus planteos con lo que estás proponiendo? Me gusta lo que dice, pero no tengo lectura de Ricardo Rodulfo. No sé en qué andará, pero si anda por ese lado, sí me gusta. Sí, claro. Hacer caer el Edipo como complejo. Hacer caer, sí, porque es importante la noción de complejo en psicoanálisis. Son representaciones hiperintensas, hipervalentes. Eso es un complejo para Freud. Pero no que no tengamos papá y no tengamos mamá. Yo no es que digo eso. Claro. Que no ocupen ese lugar. Que termina siendo, no es solo el Edipo. El Edipo es un sistema de jerarquización y de identidad sexual. Mi hijo el doctor y heterosexual. Sí, sí. Es mucho más que eso. Es una instalación de todo un conjunto, de toda una sobrecodificación. Guy Ockenham utiliza una expresión muy bella que Alush rescató en un libro, El otro sexo, no sé cómo está traducido en castellano, donde se habla de la dictadura. ¿Alguien habló? Participando. Yo sé, aquí, Ah, no. mire. No. Bueno. 50 gente participando. La dictadura de ser de a dos. Sí. Es brutal que haya una dictadura. O sea, claro, ¿cuántas analizantes, clientas o clientes, para hacer lenguaje inclusivo, sufren el sentirse solas? Y esa es una gran paradoja, Fernando, Elena, o para todos. Dado que cuando están solas es cuando mejor están.
Sí, sí. Donde el grupo están acompañados es cuando empiezan todas sus peripecias, porque el tipo es esto, lo otro, se enteran que es casado. Entonces uno dice, pero ¿qué es esto de querer estar de a dos? Claro. ¿Cómo? La pareja como dispositivo, ¿no? Brillante, la pareja como dispositivo de poder. Exacto. ¿Y por qué dos y no da tres? ¿Por qué no podemos ser cuatro? ¿Sí? Bueno, los jóvenes lo tienen más claro con el poliamor, ¿eh? Por suerte. Tengo alguna duda igual, pero sería para otra charla. Porque claro, a veces la libertad cuando se la ve como obligatoria, eh, yo descubro que los jóvenes ahora cogen por obligación. No, no pueden decir que no. No todos, no todos, no todos. Bueno, vale, vale, perdóname la universalización, pero de lo que me toca escuchar, limitado a eso, ¿no? Sí, sí, es cierto. No todos, pero hay como una libertad que obliga. Sí, pero tienen otra libertad también para concebirse y concebirse en relación, ¿no? Es decir, Bueno, hace tiempo que no existe un único dispositivo para agenciarse justamente y para aumentar sus potencias, ¿no? eso es verdad y eso hay que preservarlo, Fernando, porque el sistema prontamente lo toma y lo obligatoriza. Matrimonio gay. Claro, exacto. Bueno, justamente, por eso decía, prontamente esa libertad se apaga y entonces hay que ser poliamor. Bien. Y si no hago poliamor, soy un bobo porque todos hacen poliamor. A eso me refería. Sí, sí, sí. Está genial lo que decís. Ahí están los derrames y cómo el sistema capitalista enseguida los toma. Me decía alguien que se dedica a la ciencia política, me decía, si el día de mañana, no sé, salen a matar, no sé, a ahorcar a todos los capitalistas, los mismos capitalistas venderían las sogas 2 por 1 para hacer negocio. Todos lo van a tomar para algo. Oigan, Laura quiere intervenir. Laura, ¿andas por ahí? Claro. Sí, gracias, Elena. Mm. Bueno, ya era hace rato entonces, pero bueno, retomando. Vengo de otro seminario, entonces justamente hablábamos, y ahorita lo relacioné con lo que venía hablando Eduardo, Fernando y los demás, de cómo justamente nacemos dentro de narrativas fantasmáticas, desde los griegos en este caso, porque estábamos viendo las cuestiones de la concepción de mujer, hombre, poder, la erótica en la sexualidad y cómo el poder, bueno, lo pasivo, lo activo, en fin, todas esas narrativas, y donde entra también de esas narrativas, por supuesto, son las estructuras, el Edipo, o sea, los psicoanalistas también tenemos ese tipo de narrativas que de alguna manera a veces las encarnamos, pero que hay que cómo desembarazarnos o cómo romper con esa visión que obtura, ¿no? Como decir el esquizofrénico y cómo la nominación sí importa, porque eso hace que se encarne, ¿no? Como la gente que tiene su credencial de esquizofrénico, por ejemplo, en México, ¿sí? Entonces, bueno, también pensaba en esto que decían de la infancia, no recuerdo ahora dónde lo leí, pero esta cuestión de que la infancia es el fantasma del adulto. Eso es algo que me dejó dando vueltas en su momento cuando lo leí, ¿no? En fin, bueno, más o menos esas son las cosas que me quedé ahí. Gracias, Laura. Después me enojo conmigo mismo porque hablo mucho, pero lo primero que quiero decir es aislar algo que dijiste que me parece en el devenir de cómo lo dijiste, revela lo que nos pasa. Estamos embarazados. Estamos embarazados de Edipo. Edipo nos embarazó. De ahí la importancia de la ley del aborto, ¿no? De poder interrumpir ese embarazo. Vos decías, ¿cómo desembarazarnos? Y es que estamos embarazados, encarnamos eso. ¿Qué vamos a hacer? Lucharemos contra eso, trataremos de poner un costado, haremos el ensayo en estas reuniones de ponerle palabra, de poder asumir en cada uno el facho que está escondido, porque no porque lo digamos nos liberamos por el solo hecho de denunciarlo. Tendría algún debate con vos en algún momento respecto de la nominación.
Yo fui muchas veces a México, y muchas veces fui invitado por Beatriz Aguad. Y Beatriz quería eliminar la palabra esquizofrenia, porque decía que provocaba lo que tú dices, ¿no? Un carnet esquizofrénico. Y debatíamos con Beatriz, una gran amiga que en paz descanse, debatíamos con Beatriz y yo le decía, no, hay que hacerlo sonar de otro modo. Si la palabra esquizofrenia sonara de otro modo, no sería un carnet de enfermedad, bien podría ser un carnet de creatividad. Es decir, no es la nominación, es el agenciamiento donde esa palabra es dicha. Nuestra acción política quizás sería hacer que las palabras puedan deslizarse y desprenderse de ese contenido, si se quiere, patológico que tiene la palabra esquizofrenia. Porque el proceso esquizo, tal como está planteado el Antiedipo, es poner énfasis justamente en lo esquizo, no en la entidad clínica que encontramos en un hospital aturdida con medicación, sino ese proceso que siempre derrama, que siempre es el vago, siempre es el que va por acá, va por allá. Entonces, en ese sentido, digo, la palabra podría quizás sonar de otro modo, pero quizás sea una utopía mía, y tengas razón vos. Bueno, yo lo pienso, nada más por esto que me estás diciendo, gracias. Claro que es importante la resignificación y eso es algo que justamente también está en movimiento, ¿no? Sí. Sin embargo, a mí me parece más importante pensar en Juan, Pedro, Luis, Gonzalo, Laura, No, de acuerdo. ¿no? En ese sentido, porque si no es como obturar, diagnosticar y pues justamente no es nuestra labor y dejar de ver la particularidad de cada persona. Mira, Eso lo sabemos. un segundito, Laura, en esto que dices que me parece interesante para dialogar. Justamente en una de las clases que da ahí en Derrames, Deleuze, trata este punto. Y dice cómo la modernidad se agenció de la locura para volverla una patología. Y cómo en otras sociedades precapitalistas u otro tipo de conformación, el loco tiene un lugar, y no de enfermo, es uno más. Ocurre que este sistema ha tomado todo aquello que derrama para patologizarlo. Por eso entiendo lo que estás diciendo y te diría que lo comparto en gran parte. Se ha patologizado la diferencia cuando no puede ser tomada y codificada. Yo creo y que eso hay no una... va a separar el loco del neurótico, ¿no? También por otro bueno, lado. claro. También, ¿no? Claro. Como el otro y yo, ¿no? Claro. Yo creo Bueno, que ahí también hay un punto que tiene que ver con si todo es reapropiable, por ejemplo, como el insulto queer que se reapropia, ¿no? No te escuché, perdón, Fernando. El insulto, ¿cómo dijiste, Fernando? Ah, queer. sí. Queer, sí. ¿Y quién puede reapropiar? Si no es la propia persona que fue afectada por eso, ¿no? Sí, es cierto lo que decís. Bueno, ahí está la experimentación que yo decía, es experimentar con eso, es continuar. Y yo creo que todo lo último, que es lo que vos decías, ¿no? Todos los colectivos, me interrumpo a mí mismo porque me acuerdo de una anécdota. Yo estaba en París, en Saint-Anne, que di unas charlas, y me encontré con Catherine Millot. Y Catherine Millot había sacado un texto que en su momento fue como canónico, Ex-sexo. Sí, Y yo terrible. vaya a saber, sí, terrible. Yo vaya a saber por qué le digo, yo leí su texto. No me lo recuerde, me dice. No me lo recuerde. Claro, había pasado un tiempo de cuando ella escribió ese famoso Víctimas de un error que Lacan tomaba, ¿no? Confunden el falo con el pene. ¿Y Sí. qué es lo que había ocurrido? Iban a ver por qué viene a cuento de lo que decía Fernando. Porque ella va a una emisión radial donde le hacen un reportaje y ella empieza medio a sostener esta teoría de que son víctimas de un error, que están enfermos, que habría como que normativizarlos. ¿Y qué ocurrió? Cuando sale de la emisión, había afuera varios transexuales, travestis, que le dicen, queremos hablar con usted. Se manifestaron, le queremos contar. Y eso fue lo que hizo que ella pudiera pensarlo de otro modo. Y haga caer ese texto, que la verdad que mejor es perderlo, ex sexo o fuera sexo. Entonces, cada persona afectada, y está bien lo que decís, tiene que poder dar testimonio de esa afectación. Ahora, Fernando, si va a un consultorio de un psicólogo
que no lo deje hablar, ¿cómo hace? Este es el punto. Sí, sí, claro. Yo me acordaba de una anécdota que pasó hace algunos años cuando organizamos esa actividad sobre Ike con la locura, donde había personas que habían sido Qué bueno. diagnosticadas con algún trastorno, ya sea esquizofrenia o otra cosa. Y justo estábamos en este debate, en este mismo debate, ¿no? De que si, ¿por qué llamarlos así? ¿Por qué llamarse así? Y uno de ellos levanta y dice, no, no, es que yo soy un discapacitado social, que es ahora como una nueva manera de denominarse, ¿no? O de denominación. Y todos nos quedamos así, hasta Carmen, me acuerdo, Tinajero, que ya se fue, pero dijo, oigan, pero ¿por Sí. qué? Es que a mí me suena muy mal esto de discapacitado, ¿por qué discapacitado? Como que ella inmediatamente se fue por esa línea. Y esta persona dijo, no, no, no se confundan. A mí me ha posibilitado muchísimo esto de ser discapacitado. O sea, ahí hay un ejemplo muy lindo, ¿no? De, Tocas un tema, Elena, que a mí también me tocó de cerca una vez. Me invitaron a dar una charla en la ciudad de Córdoba. Y bueno, yo estaba con esta cuestión de, claro, una veces por exceso de énfasis, de, de no hablar de discapacidad, que eso estigmatizaba. Y un señor me dijo, mire, espero que a usted no lo escuchen, dice, porque mi hijo, con el certificado de discapacidad, puede tomar el colectivo, puede hacer esto, puede hacer lo otro, y si le sacan eso, por lo que usted dice, dice, él no va a poder vivir. Digo, qué difícil, ¿no? ¿Cómo encontrar? Ahí donde yo creo que la propia persona afectada por ese nombre es la que puede renombrarse, ¿no? Si tiene palabra y posibilidad. Desde afuera, ¿no? Claro, pero si tiene palabra y tiene la posibilidad, porque... claro. Acuerdo, Fernando, ¿no? Pero no todo el mundo puede tomar la palabra, no es tan simple tomar la palabra. Pero, porque el problema si no es hablar por otro, ¿no? Que me parece que el psicoanálisis ha hecho mucho eso, ¿no? Hablar por otro, ¿no? Sí, sí. Me disculpas algunas dudas que me quedan, porque a veces podría que hablar por otro, pero entiendo que también hablar por otro es silenciarlo. Sí, cuando claro. en el banquete, creo que Sócrates habla por Diótima, no hay una mujer hablando, es Sócrates, que es un varón, hablando de una mujer. Sí. Claro, y entonces la silencia a ella, al hablar, diciendo lo que ella dijo. Pero ¿qué Cuando pasa Freud cuando habla alguien... por la joven sexual, ¿no? Bueno, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien no puede hablar? Entonces yo, si me permitís en este encuentro con vos, lo que produciría es no hablar por el otro, hablar con el otro. Y creo que un analista puede hablar con el otro, que no es igual que representarlo al otro. Y al hablar con el otro, surge esta posibilidad de despsicopatologizar. Y quizás sea una apertura interesante a pensar, porque a veces la gente sola a veces no puede. Porque hay todo un proceso social de represión muy fuerte. Le preguntan a Foucault, ¿qué diferencia hay, le dicen, para usted, señor Foucault, entre un maestro homosexual y un maestro heterosexual en cuanto a la capacidad de dar una clase? ¿Te imaginas o se imagina la respuesta de Foucault? Ninguna, dice. Dependerá de su capacitación, dependerá de su pedagogía, dependerá de cómo él pueda dirigirse. Pero, en francés, siempre hay pero, depende de dónde ejerza. Dice, si ejerce en un pueblo donde hay un discurso anti-gay, dice, difícilmente pueda dar clases allí. Vuelvo al agenciamiento. Entonces me parece que esto que se me acaba de ocurrir ahora hablando con vos o con ustedes, porque es un colectivo, es un agenciamiento que hemos construido, discursivo, no hablar por el otro porque lo silenciamos, pero sí hablar con el otro para los otros, para abrir esas posibilidades. Pero yo creo que eso es bien complejo, es un tema súper complejo, porque me acuerdo del tema, el texto de Spivak, ¿no? Que justamente trae esa problemática, diciendo, puede hablar, o sea, sí, que hablen, bueno, pero ¿puede hablar? O sea, ¿sabes? Es que ese es el punto, pero Ese ¿puede es el hablar? punto, ¿no? Y Foucault también, ¿no? Diciendo, el problema de la verdad en Antropocracia tenía que ver con eso, con cómo alguien tomaba la palabra, alguien que era de un rango menor, o sea, que era de un estatuto invisibilizado, o sea, que no tenía palabra en la polis griega. Claro, yo les voy a decir esto y después
me tengo que ir yendo, discúlpenme. Sí, sí. Pero lo que dijo Laura, que me parece interesante, que tiene que ver con el Antiedipo, porque en Antiedipo hay un giro muy interesante que inclusive acompaña a Foucault, porque hay un Foucault de los griegos, hay un Foucault de los cuidados de sí, hay un Foucault de la hermenéutica del sujeto, que se puede seguir, ¿eh? Pero hay otro Foucault que forma parte, digamos, de la pandilla. Cuando digo la pandilla es Deleuze, Guattari y otros, Guy Ockeghem, René Gerer, etcétera, que dejan el mundo griego. Una crítica que le hace Pierre Ardot a Foucault es que Foucault lamentablemente devino un dandy. Pero yo creo que hay un Foucault que uno puede sacarlo de allí y ver cómo se dirigió los encuentros con Guattari, con Deleuze, con la formación de institutos e instituciones, con Jean Ury, todo lo que armaron a partir de la clínica Laborde, que es fabuloso. Y ahí también estaba Foucault. Un Foucault que se desprendía de ese mundo griego, que vos nombrabas a Donna Haraway, cuando empieza ella ese documental, ese video, ella dice todos con los dientes blancos, perfectos, aquí en Norteamérica, y ella cuenta que de chica tenía los dientes torcidos, y dice, me pregunté, esa mordida perfecta, ¿de dónde viene? De las estatuas griegas, de la perfección, de buscar la sonrisa y la mordida perfecta. Y sí, la verdad que hay que dejar un poco el mundo griego. Bastante, bastante. Sí. Todo lo que Sí, podamos. todo lo que podamos. Foucault es contundente con eso. Dice, Edipo es la historia del poder. La versión Sí. de Edipo Foucaultiana es, Edipo lo único que quiere es ser rey. Y es una sociedad de amos, ¿no? Es una sociedad de amos, exactamente. Por eso cuando hablábamos de lazo, yo creo que el psicoanálisis puede promover lazos, que esto también está en Deleuze y Guattari, que son lazos transversales, donde las diferencias no implican jerarquías. Claro. Donde se puede amar de lugares distintos al lugar jerárquico. Vuelvo a Lush, que nombraba antes, el sexo del amo. Que caiga el amo y tenemos entonces una libertad enorme. Pero la revolución es molecular, no es con armas. Y aquí me detengo. Claro, es una revolución molecular, de cada quien en su consultorio, en sus casas, con sus hijos. ¿Cuántos de los que hablamos todo esto en tantas reuniones y coloquios que vamos, y ahora se van a enojar conmigo, qué hacemos en las vidas propias? ¿Qué hacemos con nuestros hijos? Porque ahí es donde se ve lo que estamos hablando. Si no, puro discurso. ¿Qué hacemos frente al raro, al que no es como uno? Y creo que sería muy fértil esta pregunta. Es con uno. Lacan lo dijo con todas las letras. El lugar de la resistencia es el lugar del estúpido, del analista. Es su propia resistencia. ¿Quién resiste sino el analista? A lo distinto, a lo raro, a es peligroso. Porque los poderes te corrompen con esto. Eso es peligroso. No lo haga. De allí que nos embaracen con pasiones tristes. Bueno. Gracias, Fernando, gracias, Elena. Yo lamentablemente hasta aquí puedo estar. Sí, sí. Les agradezco mucho, me he sentido muy cómodo en el debate y espero haber podido aportar un pequeño granito para que le sirva a alguien estas reflexiones. Muchas gracias a ti, Eduardo. Ya te volveremos a llamar. A mí me encantó estar aquí. Lamento que tengo un límite horario, tengo que estar 6:30. Obviamente. Les mando un abrazo a todos y ya nos encontraremos en otro momento. Gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias. Están muy bien. Un abrazo, Eduardo. Bye. Gracias, chao a todos.